Bueno, para comenzar, me gustaría un poco hablar algo más general, aprovechando que tenemos la presencia de Sergio acá. En el último tiempo hemos pasado por inundaciones en plena ciudad, una sequía que le pegó al agro en más de 2.000 millones de dólares, tuvimos incendios. ¿Cómo estás viendo, Sergio, esto desde como un fenómeno del cambio climático? Obviamente ya nadie puede negar que llegó para quedarse. ¿Y qué está haciendo la política pública para de alguna forma, no digo adelantarse porque es difícil, pero sí amortiguar esos efectos que cada vez ya le pegan no solo a un sector puntual, sino a toda la sociedad, como nos pasó con la crisis hídrica que todavía, pues, esperemos que se levante en las próximas horas la emergencia, pero ¿qué podés hacer, qué perspectiva y qué balance haces de lo que nos está pasando y lo que puede venir a futuro? Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación a Forbes. Respondiendo a tu pregunta, primero el sistema nacional de emergencia es un sistema, como saben, donde está todo el Estado involucrado en el primer nivel de gobierno, y nosotros de la Dirección Nacional de Emergencia tratamos de articular distintas políticas de lo que es la gestión integral de riesgo. Una de las gestiones más importantes es la gestión prospectiva, y a eso apuntamos en tratar de que aquellos eventos que nosotros le llamamos de origen natural y tratamos que no se digan más riesgos naturales, sino que son de origen natural, porque generalmente hay un problema de vulnerabilidad que afecta a las personas, al ambiente o a la infraestructura, y si eso se corrige, el cambio climático que está presente tal vez no afectaría tanto. O sea, si ahora que estamos con el déficit hídrico tuviéramos más acciones proactivas en todo lo que es el uso del agua, tal vez ante la sequía el productor podría reaccionar antes y no esperar a que venga para después tener una ayuda. Tratamos de aprender de otros países. En estos momentos tenemos un técnico de UNICEF, especialista en agua, que empezó a trabajar antes de ayer en Uruguay y va a estar 15 días aportando su experiencia. Pero en cuanto a los riesgos que pueden haber, creo que son innumerables, porque lo estamos viendo en el mundo. Uruguay siempre tuvo inundaciones, déficit hídrico, incendios forestales y vientos fuertes. Son los 4 riesgos que inclusive tenemos en un atlas de riesgo que publicamos el año pasado, donde el atlas de riesgo nacional está localidad por localidad, cómo ha afectado y cómo podría llegar a afectar estos 4 riesgos. Silvina, el regulador, el Banco Central, obviamente tiene un papel relevante en todo lo que es la estructura de seguros. El sector agropecuario quizás fue el último quizás en tomar conciencia y de a poco ir incorporando los seguros. Básicamente hoy están centrados en lo que son seguros de granizo, pero todavía falta mucho camino por recorrer en materia de aplicar seguros de rendimiento, que obviamente son otras primas y otros costos, pero el Banco Central como regulador, ¿qué ha estado haciendo para un poco promover y alentar la información y bueno, generar obviamente masa crítica para después ir mejorando los productos? Bueno, muchas gracias primero por la invitación para este evento. El Banco Central, en cuanto a lo que es seguros agropecuarios, uno de los focos que ha estado haciendo, dado que tiene contacto con todas las empresas del mercado, es tratar de centralizar lo que es información y poder brindar información de calidad a los participantes para que puedan ofrecer mejores productos. Desde el año pasado se empezó a publicar de forma semestral todo lo que es información sobre hectáreas cubiertas con seguros, número de pólizas emitidas, primas emitidas, siniestralidad, a nivel de lo que son diferentes coberturas de seguros agropecuarios por tipo de cosecha, ya sea, no sé, trigo, sorgo, cebada, separado, en lo que es cultivos de invierno y cultivo de verano, de forma de que las empresas puedan tener esa información y puedan poder mejorar los productos que ya ofrecen y bueno, sabemos que actualmente el Banco de Seguros es uno de los principales emisores de primas o principal participante de mercado de lo que es seguros agropecuarios, y la idea es un poco que las aseguradoras privadas también puedan tener información que actualmente principalmente maneja el Banco de Seguros para poder mejorar esos productos. En breve está por salir la información de lo que es
todas las cosechas de invierno del año 2022. Y bueno, la idea es un poco que esta información pueda ser utilizada. Por otro lado, también, o sea, usando un poco ese rol de contactar partes, ha estado también como medio de intermediario en lo que ha sido el trabajo conjunto de las aseguradoras, junto con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y ahora también se está sumando Inumet y todo, están tratando de poder generar datos para mejorar no solamente el pricing de los productos acá, sino también sumando a las reaseguradoras, que es un participante clave para esta subrama, que serían los seguros agropecuarios, de forma de que los precios también a los que las aseguradoras acceden a reaseguros también puedan ser más ajustados con la realidad y más justos. Entonces, un poco se está trabajando en eso de andar contactando a las partes para que la información esté disponible. Incluso estuvimos hablando con él de que capaz que también se podría sumar información que ahora maneja el SINAE. O sea, tratar de volcar la mayor cantidad de información para hacer productos con precios más acertados, incluso las reaseguradoras por fuera puedan también acceder a ellos. Nos vamos un poco más de lo macro a lo micro. Andrea, en cuanto a las necesidades y demanda de las empresas sobre los recursos humanos, ¿ustedes están viendo una oportunidad? ¿Está cambiando el perfil de trabajadores que está demandando la industria por estos desafíos que estábamos hablando con Sergio y bueno, con Silvina también en parte? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación a Forbes. Yo creo que sí. Yo creo que cada vez más la industria está exigiendo mayor capacitación en los recursos humanos. Yo te diría que al principio el seguro era algo que no se veía ni siquiera en la universidad. Era una materia perdida de repente que uno daba porque ya le gustaba esa área. Y hoy cada vez más tenemos oportunidades de aprendizaje profundizando en temas como pueden ser los seguros agrícolas, que están mencionando aquí en el panel, y en todas las ramas, ¿verdad?, de seguros. Yo tengo la experiencia en la universidad de haber desarrollado este proyecto del posgrado internacional en Derecho de Seguros, que por suerte ha sido un proyecto exitoso, que también ha, acercado a la realidad uruguaya profesores de otros países, dando también una visión internacional del seguro, que naturalmente es internacional. Porque, a veces uno se queda en Uruguay con gusto a poco de lo que es el seguro, ¿verdad? A mí me ha pasado ver que uno piensa que el seguro es el seguro del auto, y con suerte, porque tenemos un seguro obligatorio, y a pesar de que tenemos un seguro obligatorio, no aseguramos. Entonces, todo un tema de conciencia aseguradora, de cultura aseguradora. Yo he evolucionado un poco en ese concepto que está un poco trillado de cultura aseguradora a madurez aseguradora, llegar a entender que uno no tiene que esperar que exista un desastre climático o un desastre como los que ha habido de explosiones y demás en estos años en Uruguay, en edificios y demás, para darse cuenta de la necesidad de un seguro. Uno debería ya, entiendo yo, desde épocas tempranas, y si se me permite, hasta desde la escuela, empezar a enseñar acerca de la prevención, que es clave para evitar una cantidad de siniestros que podrían evitarse si uno tuviera esa conciencia, ¿verdad?, o esa madurez de prevención, que así como los chicos empiezan a estudiar hoy, cosa que no nos pasaba de repente en mi generación, por lo menos, no sé en la tuya, cuidar el agua, ¿verdad?, cuidar el tema basura, toda la ecología, el movimiento, todo demás. Hoy ya los chicos ya lo tienen, y a mí me parece que sería muy importante, y estoy enviando el mensaje para quien sea, de poder instaurar a nivel temprano, ya les digo, escuela y demás, este tema de la prevención. Así que entiendo que si uno eso lo extrapola a tu pregunta, que viene siendo ya a nivel de las empresas, lo que están requiriendo eso, ¿verdad? Personas que ya tengan una formación o que por lo menos no entren en una empresa aseguradora sin saber nada de seguros, ¿verdad? Sí. Ya tener inculcado ese conocimiento, aunque sean técnico, jurídico, ¿verdad? Así que yo entiendo que vamos camino a que esto se profundice todavía más y cada vez más tengan que esos recursos humanos que ser más específicos y especializados en la materia para ingresar en las compañías aseguradoras o en algún otro protagonista, ¿no? No nos olvidemos que también tenemos un protagonista muy importante en la actividad aseguradora, que es el intermediario, ¿verdad?, el corredor, agente de seguros. Y allí también tiene que haber una capacitación,
bueno, tendríamos que tener también, si me permite, una reglamentación, una ley, y en eso se está, ¿verdad? En eso se está trabajando. Para hacer que esto sea profesional, evidentemente hay grandes profesionales, pero como todo en la vida, ¿verdad? Cuanto más herramientas tengamos, mejor seremos como profesionales. Así que bueno, hacia eso vamos, Andrés. Perfecto, gracias. Sergio, el sistema político está tomando dimensión del problema que estamos enfrentando y también te lo quiero consultar si no hace falta hacer, eso de moda o no, hacer un gran acuerdo o crear instrumentos de largo plazo de mitigación, tener un fondo de respaldo para que no pase de bien un shock como este de que tuvimos ahora puntualmente, y eso obviamente resiente las finanzas públicas, resiente la producción, los ingresos, el empleo eventualmente. ¿Falta algo todavía por madurar a nivel de conciencia de política pública y de tener más recursos a este tema? Bueno, dos temas. Un tema de sensibilización primero, falta sensibilizar mucho a los distintos franjas, tanto industriales, comerciales, en todo el país. El último evento que hubo grande de vientos en Paysandú, que fue bastante importante, fue fin de año del 2021-2022. Arrasaron, tuvimos que alrededor de 2.500 chapas enviar por todo lo que voló en los alrededores de Paysandú. Hubieron 10 productores agrícolas, granjeros pequeños, que perdieron todo, y eran 10 que estaban en una zona, ninguno estaba asegurado. Entonces, falta esa sensibilización a esos productores, vamos a llamarle posibles clientes de todos ustedes, que por los dos lados tenemos que incidir en nosotros, darles esa mentalidad proactiva que deben de asegurarse por la duda que pase algo y llevar el buen, no sé cómo hacen ustedes, el mercado hacia ellos. Por otro lado, el tema financiero es un tema importante. Nosotros por primera vez en el país estamos tratando de que la próxima rendición de cuentas el Poder Ejecutivo etiquete el gasto por ministerio. O sea, etiquetar el gasto en reducción de riesgos de desastres, ya que todos los ministerios están invirtiendo dinero en reducir vulnerabilidad, pero no lo estamos contabilizando, como tampoco contabilizamos en forma centralizada los daños y pérdidas que tiene el país después de un riesgo. Estamos adoptando una metodología mezcla del Banco Mundial con CEPAL, de PDNA, para empezar a medir después de una emergencia con una metodología que se usa a nivel internacional y podamos tener, por un lado, daños y pérdidas después de un accidente y gasto de inversión, para después ver ese fondo que esperamos tener en algún día, cuánto debería ser, porque hoy en día no podemos decir que ese fondo tiene que ser el 1% de PBI, el 2, el 3 o el 0,5%, o esperar que alguien nos ayude llegado el momento. O sea, para tomar esa decisión, primero tenemos que entender, por ejemplo, esta emergencia hídrica que tuvimos, ¿cuánto valió? ¿Cuánto se invirtió? Para después poder tomar mejores medidas a futuro con una base científica de datos. Perfecto, gracias Sergio. Silvina, la regulación siempre está en constante movimiento y avance. Supongo que acá a muchos les interesa en qué está pensando o qué está haciendo el Banco Central. Te quería preguntar eso, ¿qué cambios se vienen en materia del mercado asegurador o en qué están trabajando? Y después te quería puntualmente por lo que acaba de aprobarse con la nueva Ley de Reforma de Seguridad Social, un poco eso qué impacto puede tener obviamente en otro negocio que es las rentas previsionales, que como sabemos hoy no hay un monopolio, pero sí de hecho por el Banco de Seguros, donde los jugadores privados no están ingresando por ahora. Bueno, cuento un poquito, empiezo por la primera pregunta. El año pasado se presentó a todo el mercado de seguros lo que fue la hoja de ruta de capital por riesgos. Actualmente las empresas aseguradoras, todo lo que son los requerimientos de capital, o sea, la base del patrimonial regulatoria que se le exige, está basado en lo que es Solvencia 1, que en Europa se usó hasta 2012. Bueno, ahora se empezó a trabajar junto con las empresas en el pedido de información, como él bien decía. Sin datos es imposible hacer mediciones. Entonces, antes de poder establecer una regulación de cuánto establecer por ejemplo, requerimiento de riesgo de mercado, necesitamos datos que antes no se tenían con el suficiente detalle. Entonces, desde fines de 2021 se le empezaron a pedir datos a las empresas aseguradoras de lo que fue
mayor detalle de su propia cartera de inversiones, reaseguros, o sea, pólizas a crédito, o sea, que estaban ahí primas a crédito, posiciones por monedas detalladas de forma trimestral que a veces estaban en los auditados. El año pasado se les empezó a pedir las IBNR para todo lo que es el tema de manejar una medición más afinada en todo lo que es el riesgo de seguros, y próximamente, o sea, en breve, o sea, está la hoja de ruta, o sea, no es algo que le estamos tirando una noticia, pero en breve ya va a salir una comunicación solicitando a todas las empresas que operan en lo que es vida no previsional que empiecen a aplicar estrés sobre lo que es sus reservas matemáticas con movimientos en las tasas, que va a ser otra de las mediciones adicionales para medir el riesgo de seguro. En esto se va a estar trabajando varios años porque la idea es poder hacer mediciones de lo que es riesgo de mercado, crédito, seguros, operacional. Está planificada hasta 2027, así que va a ser algo en lo que se les va a seguir pidiendo información, que no les extrañe eso, pero en breve van a ir viendo algunos avances normativos, pero por ahora es solo datos. También atado al anterior, aunque es algo diferente, el Banco Central ha cambiado, o sea, está en proceso de cambio de lo que es el sistema CIFICO, que es el sistema donde las empresas envían la información. Ahora se llama Sevilla, que capaz que alguno lo ha sentido. Bueno, desde 2021 también se está trabajando en eso. En primer lugar, se estuvo trabajando y solicitando que las empresas envíen todo lo que son los estados financieros, de situación, resultados, evolución de patrimonio, cuadro de bienes de uso. El año pasado se estuvo trabajando en todo lo que es los cuadros de coaseguros, siniestros entre empresas, reaseguros, pidiendo mucha información adicional. Como él decía, hay algo que es básico para poder tomar mejores decisiones, para poder conocer mejor qué son los datos. Y este año se está trabajando en todo lo que es todos los datos de inversiones de las aseguradoras. Este cambio también en el sistema que va a nutrir, porque la idea es que toda la información que se está pidiendo ahora por capital, por riesgos, luego venga a través del sistema Sevilla, trae información adicional porque, por ejemplo, vamos a tener balances desagregados por monedas. A nivel de lo que es reaseguros, actualmente era muy poca la información que se recibía y, como saben, es central para lo que es conocer el riesgo de seguro, conocer un poco los contratos que se están tomando, la posición que tienen las diferentes empresas y cuál es la exposición ya a nivel de país con determinados eventos que a veces pega a todas las reaseguradoras. Así que un poco por esos lados se está trabajando. Y también relacionado con tu última pregunta, que es la reforma de la seguridad social que recientemente se aprobó, uno de los principales cambios o impactos que hubo fue a nivel de lo que es el seguro colectivo, que saben que actualmente era un seguro donde las empresas que lo ofrecían quedaban atadas a obligaciones de largo plazo por el pago de lo que eran, rentas por invalidez definitiva, en caso de fallecimiento tenían que pagar las pensiones, y entonces habían lo que eran reservas de largo plazo. Con el cambio que hubo en la ley, como que se desagregó y se creó un seguro, o sea, ese seguro colectivo se transformó y ahora se generó como un no total en caso de actividad, sino una parte que es una reserva de insuficiencia de saldo para poder pagar las jubilaciones las rentas en caso de fallecimiento. Bueno, actualmente el Banco Central está trabajando en la definición de los parámetros que puedan afectar, dado este cambio que hay a nivel de la ley, que obviamente va a afectar el mercado en cómo se va a determinar las tablas que se van a tener que ajustar, ya sea de beneficiarios y todo lo que es más bien parámetros, en especial en este seguro. Si bien, como todos están al tanto, o sea, este cambio en la ley va a tener un impacto directo en lo que es las aseguradoras. Actualmente es en el Banco Seguro, porque es un monopolio de hecho, aunque están abiertos al mercado, porque todo lo que antes estaba en cajas, todo lo que era seguros que antes se manejaba en forma independiente, va a estar volcado en la SAFAP, que como todos sabemos, toda la plata de la SAFAP termina volcada en las aseguradoras, que son las que terminan pagando las jubilaciones. Así que hay el crecimiento que va a haber a nivel de lo que es vida previsional va a ser muy superior a lo que se viene dando ahora, cuando ingresen todas las cajas que también están dando. Perfecto, gracias. Andrea, ¿cuál es un poco el principal riesgo o desafío que ves para las empresas en materias de seguros? O seguridad? Seguros. Sí. Bueno, por supuesto estuvieron mencionando
aquí en el panel mucho los riesgos climáticos, pero tú sabes que el clima es uno de los riesgos que están fuera del manejo del hombre. Entonces siempre es un desafío y por eso se hablaban de los fondos o la posibilidad de tener un fondo, que es muy común en lugares donde existen catástrofes, ¿verdad? Sobre todo riesgos catastróficos, la formación de fondos ambientales, más que seguros. Eso, bueno, por supuesto, siempre es un desafío. Pero más allá de eso, hoy estamos enfrentándonos a un riesgo bastante interesante, que es el riesgo cibernético, ¿no? El riesgo cibernético lo vivimos todos, pero probablemente las empresas sean las que lo sufren más. Porque cuando tenemos un ataque, ¿verdad?, cibernético, que, ojo que esto excede con creces lo que puede ser un hackeo, ¿no? Estamos hablando de fraudes informáticos que van desde extorsión, robo de datos, secuestros y demás, pueden afectar no solamente, cuando estamos hablando de empresa, la propia empresa, sino los usuarios que están conectados al sistema de la empresa. Entonces allí la industria aseguradora se está enfrentando a este desafío de un riesgo que es nuevo. Bueno, aquí me dirán, no es tan nuevo, ¿verdad? Obviamente no es un riesgo nuevo, pero sí en el sentido del riesgo asegurable, ¿verdad? En seguros, cuando uno tiene que asegurar o estudiar un riesgo, tiene que hacerlo con una perspectiva histórica, ¿verdad? Durante un tiempo lo suficientemente extenso, una población suficientemente extensa como para sacar cálculos o resultados estadísticos, ¿verdad? Conclusiones estadísticas. Eso con el riesgo cibernético es muy complicado porque evoluciona, ¿verdad? Evoluciona a la misma velocidad que evoluciona la tecnología buena, evoluciona la tecnología para mal. Y entonces le impide, ¿verdad?, al asegurador dimensionar ese riesgo en la justa manera, por la evolución propia del riesgo, además de que no tiene, ¿verdad?, un estudio sinestral todavía homogéneo, cualitativa y cuantitativamente, como es necesario también para aplicar la famosa ley de los grandes números y poder decir, bueno, mi riesgo se comporta mínimamente de esta manera, este es el componente de riesgo puro que integra la prima pura, ¿verdad?, que es una de las tantos componentes de la prima pura, y decir, voy a asegurarlo a este costo. Entonces, empezamos tímidamente con coberturas que eran caras, con coberturas que no cumplían con todas las necesidades de resarcimiento exigidas por el consumidor, y hoy ya estamos en una etapa mejor, ¿verdad?, en la que se ofrecen seguros cibernéticos a mejores costos, con mejores coberturas. Yo te decía el tema del usuario, ¿verdad? Tú imagínate un banco que tiene que, ¿no?, que decirle a su cliente, mira, me robaron los datos tuyos, o directamente bajar la palanca y decir no trabajo. Entonces, básicamente estos seguros lo que tienen son dos coberturas muy importantes, que son responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados a esos terceros, que en definitiva son tu cliente, y pérdidas de beneficios, ¿verdad? Entre otros muchos, ¿verdad? Pérdida de beneficios porque obviamente una denegación de servicio, por ejemplo, en una empresa supone no trabajar y perder ganancias. Como te digo, siguen siendo un desafío estos riesgos cibernéticos porque todavía no son lo suficientemente medibles, dimensionables como para decir el asegurador, bueno, listo, me tiro a hacer esta cobertura con este precio y demás. Así que se va acercando tímidamente, te diría, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional también, la actividad aseguradora y las aseguradoras a cubrir estos riesgos en debida forma y con un precio que sea coherente y accesible. Pero obviamente yo entiendo que hoy el riesgo cibernético es el desafío, ¿verdad, Andrés? Es el desafío, lo sufrimos todos, pero más que nada para las empresas y también para los aseguradores llegar a una cobertura costo-beneficio que sea buena para todos. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Se nos terminó el tiempo. Obviamente había mucho más para seguir porque el tema estaba interesante, pero bueno, para respetar los tiempos de los paneles, les despedimos con un fuerte aplauso a los tres panelistas.